No sé qué hacer con lo que hiciste. Estás cansada. Hasta mañana. Que descanses. Yo llego por invitación a hacer una audición para Cecilia y para Valeria. Fue un gran encuentro de trabajo, ese primer encuentro, esa prueba, esa audición. Allí congeniamos muy bien, creo que hubo mucha afinidad entre nosotras en el trabajo. Afortunadamente fue un encuentro de trabajo, no fue un encuentro tan tenso como suelen ser o pueden llegar a ser aquellos encuentros en donde, bueno, un actor un poco se está probando frente a la mirada de un director o en este caso dos directoras. Fue realmente muy, muy hermoso ese encuentro de trabajo. Inmediatamente después me invitaron a participar de la película. El resto es historia. Tuvimos un gran y muy bello vínculo de trabajo durante todo el proceso. Yo llegué un poquito más, bastante más tarde. Yo estaba en San Sebastián justo y me contactaron por si quería participar en la película y me leí el guión y me pareció una suerte y una fiesta viajar a Buenos Aires para rodar con todas ellas. A Marcel no nos conocíamos personalmente, pero sí nos conocíamos a través de mi papá y de gente. Y entonces me sentí bastante en casa y todo fue muy lindo. Y de nuestros trabajos, ¿cierto? Yo había visto claro, las películas que había rodado Greta y me hacía muchas ilusiones trabajar con ella, por supuesto. No solamente por una cuestión afectiva, por la experiencia que me vincula a su padre. Hicimos juntos Beautiful, sino porque, bueno, vi sus películas y dije, tremenda actriz. Qué alegría que haya aceptado esta invitación para hacer este personaje tan importante en la trama de la película y tan importante para mi personaje, también en términos afectivos, por lo que cuando las chicas me comunicaron que Greta había dicho que sí, fue un motivo de celebración, ¿no es cierto? La esperábamos con muchas ansias y creo que tuvimos una hermosa relación de trabajo. ¿Qué otro detalle podrías darme acerca de la relación de Alan con la víctima? Con Alan en casa vas a necesitar a alguien que te ayude. Mi personaje Sofía es un poco el personaje que empuja la trama hacia adelante en la película, es la protagonista, es madre soltera. Esto es deliberado en la película, digamos, la ausencia de una figura paterna o de figura masculina de crianza, digamos, es deliberada en la película. Es una madre que cría sola, que a la vez también es hija de una madre que también es un personaje relevante en la trama. Su hijito, un hijito adolescente con quien tiene una relación entrañable, algo simbiótica, si se quiere. No quiero entrar a analizar ese vínculo en términos psicoanalíticos, pero pareciera ser una relación muy simbiótica entre esta madre y este hijo, por un suceso trágico, por un hecho de violencia, digamos, se ve fuertemente afectada, ¿no? Y la película, que si se quiere transcurre en dos grandes actos, un antes de este hecho de violencia y un después de este hecho de violencia. Mucho tiene que ver con plantearse ciertas preguntas en relación a si es posible recomponer un vínculo roto cuando algo tan radical y tan violento ha acontecido entre dos personas que tienen un vínculo de sangre, un vínculo entrañable, ¿no? Es posible una reconciliación, es posible reparar algo que se ha roto de manera tan violenta entre dos personas que están vinculadas por la sangre. Ese es como el gran interrogante. Yo de mi personaje puedo contar poco, pero digamos que tiene que ver con este momento violento que hay en la película, y es un personaje que, aunque no está, aunque no hay muchas escenas donde yo aparezca, como que está muy presente, sobre todo para ella, ¿no? Durante toda la película. Entonces, eso era bonito también como actriz, porque era hacer poquito y dejar mucho. Entonces, eso como actriz era muy interesante. Pero no quiero contar mucho más del personaje. Es un personaje que aparece a partir de una serie de vocaciones, ¿no? Y tiene algo como aurático ese personaje. Exacto. Creo yo, precisamente porque es un personaje que aparece a través del recuerdo de la protagonista, ¿no? Sucedió algo también durante el rodaje, que Greta llegó a Buenos Aires, filmamos juntas la primera semana de rodaje, luego se fue, y yo pensaba cuán interesante eso fue para mí, y cuánto colaboró de alguna manera en el duelo que tenía que atravesar mi personaje por su partida. No vamos a decir en qué circunstancias, pero esa estela que deja
alguien al pasar por la vida de otra persona. Es y ese, bueno, ese recuerdo, esa evocación de aquellas personas que dejaron como huella en nuestras vidas es muy importante para entender el dolor de mi personaje de Sofía. Entonces, nada, personajes nunca menores, ¿no? Pero porque no importa tanto cuánto tiempo de pantalla tienen los personajes, sino, digamos, cuál es la huella que dejan en los otros personajes, en los espectadores, como quieras, ¿no? De ustedes siempre fue una cuestión el tema de los límites. Ella era mi profesora y vos sos mi mamá. Podrías habérmelo dicho. A ver, el libro es buenísimo, el libro está muy bien escrito, arroja mucha luz sobre los personajes, aún cuando esa información no es explícita, ¿no es cierto? En mi caso particular tuve la fortuna de contar con las 2 directoras y con un mes previo de preparación al comienzo del rodaje, en el cual, digamos, desmenuzamos ese libro, y ellas trabajaron exclusivamente conmigo, respondiendo a todas mis preguntas, a todas mis inquietudes, por lo que llegamos muy bien preparadas al rodaje. Y otras tantas cosas, enigmas que surgen en el trabajo, por supuesto, porque nuestro oficio nos sorprende permanentemente, se fueron dilucidando en el hacer, ¿no? Y eso también es interesante, uno puede llegar muy preparado, lo que está muy bien, sobre todo en materiales complejos como este, había muchas temporalidades y cuestiones que ahí también había que atender, y dado que en el cine también se trabaja, digamos, no en términos como lineales o cronológicos, sino siempre, digamos, respondiendo a otras como cuestiones más de producción, y para el actor es trabajoso esa reconstrucción. Más allá de esa preparación, también lo interesante era llegar al set abiertas a la posibilidad de nuevos intercambios y de nuevas conversaciones a partir de lo que surgía expresivamente, ¿no? En este intercambio también con los otros actores, las otras actrices, ¿no? Cristina Vanegas, Greta Fernández son actrices que producen sentido desde su expresión, por lo que también eso hay que estar como muy abierto para recibirlo y para trabajar también en tiempo presente con eso que allí sucede. Sí, yo o sea, no tiene nada que, quiero decir que ella tenía un trabajo previo muy distinto al mío, obviamente, pero yo soy muy de trabajar también a veces con lo que tengo. Entonces a mí el proyecto me llegó tarde, digamos, y me iba enseguida a Buenos Aires. Uh-huh. Y tampoco, quiero decir, no necesitaba alejarme muchísimo de mí yo creo, para trabajar este personaje. Y al final yo trabajé un poco con lo que había, con lo que encontré al llegar, y intuitivamente estar muy presente allí. Poco más, no había tampoco, creo que no había necesidad de crear cosas muy alejadas o de un personaje que no tuviera nada que ver conmigo. Todos nos equivocamos alguna vez. Yo ya pagué. ¡Yo también ya pagué! Necesito saber para poder seguir. No va a cambiar nada hablar de eso. No, el guión era así. De hecho, creo que había igual alguna cosita más que luego se quitó. A mí, yo se lo disfruto mucho como actriz, entonces en general yo creo que a los actores, o depende, nos da un poco más de miedo el texto, que al menos a mí, el del texto siempre da más susto que el silencio. Entonces yo estoy muy cómoda en lo sutil y en lo intuitivo y en la mirada, me muevo bien dentro de esas aguas. Entonces, bueno, era quitarse un poco las vergüenzas, estar juntas en ello y también irme un poquito de mí, la verdad, para poder estar allí y saber que esto no era yo y es un juego y estamos en otra, ¿no? Pero lo disfruté mucho. Agrego, si me permitís, claro, Greta, que a diferencia del teatro, en el cine la palabra no es nodal, central, ni tan importante o tan relevante como puede serlo en otra disciplina, claro, en el teatro. En el cine hay como tantos vehículos para la expresión, ¿no?
Entonces, las miradas, los silencios, bueno, los encuadres, las perspectivas de las diferentes miradas, y eso es tan elocuente como cualquier palabra, como un texto dicho, quiero decir. Y a veces, como dice Greta, también menos es más en el cine, menos palabras y más de otro tipo de producción de sentido, ¿no? Desde otras herramientas expresivas. A mí también en el cine me da más miedo el texto. El texto, ¿verdad? Que cualquier otra situación, ¿sabes? Y en el teatro la palabra es soberana, y a mí me encanta decir texto en teatro, ¿no? Entonces, establecer estas diferencias es súper importante para también entender que nuestra labor como actores cambia según el medio en el que estemos. Que no me cierra. Fue un accidente, ¿ok? ¡No te creo! ¿Vos creés que yo no sé por qué Alan hizo lo que hizo?